Continuamos revisando los cuestionarios correspondientes a la semana 1 del libro Introducción al Nuevo Testamento 1 del Diplomado en Nuevo Testamento que ustedes están cursando. Vamos a revisar la pregunta número 11. ¿Cómo nos presenta Marcos a Jesús? ¿Cómo presenta Marcos a Jesús en su evangelio? Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, el siervo de Dios. La pregunta número 12. ¿Cómo nos ayuda el retrato de Jesús que encontramos en el evangelio de Marcos? ¿Cómo nos ayuda el retrato que Marcos nos presenta sobre Jesús? Bueno, necesitamos ver este retrato de Jesús y predicar el mensaje de Marcos por lo menos por dos razones. Mire, como Jesús era humano y sufría mucho, Él es perfectamente capaz de entender nuestro sufrimiento y de consolarnos. Jesús es el amigo fiel que entiende nuestras dificultades. Y una segunda cosa que necesitamos ver de cómo nos ayuda el Evangelio de Marcos es que en la misma forma que Jesús vino a servir, los cristianos y los líderes de la iglesia también deben preocuparse por servir al pueblo. Debemos estar listos para sufrir por el Evangelio y por Jesucristo, y no preocuparnos tanto por lo que la iglesia y el pueblo nos deben dar a nosotros. Pregunta número 13. Lea Marcos capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1 y responda estas tres preguntas. ¿Cómo entendía Jesús su propio ministerio? ¿Y cuáles eran las características de su ministerio? Bueno, Jesús entendía que como hombre debía sufrir y morir en la cruz. Era necesario el sufrimiento para poder salvar a los pecadores. También Él establecería el reino de Dios con poder. ¿Y qué implicaciones tiene, según Jesús y este texto que estamos viendo en Marcos, el ser discípulos? ¿Qué implicaciones tiene el ser discípulos de Cristo? Bueno, implica negarnos a nosotros mismos para entregarnos totalmente al Evangelio de Jesús sin ninguna restricción. Pregunta número 14. Lea Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19 y responda, ¿quién fue el único que dio gracias a Jesús en esta historia? Bueno, la respuesta es un samaritano. Un samaritano fue el único que se devolvió para dar gracias a Cristo por haber sido sanado milagrosamente. ¿Cómo muestra esta historia un énfasis que quiere dar Lucas en su evangelio? Bueno, esta historia resalta uno de los propósitos del evangelio de Lucas, y es que los creyentes gentiles, los samaritanos, pues formaban parte de ese pueblo gentil, que los creyentes gentiles no tienen que hacerse judíos. Y Jesús demostró un amor inmenso hacia los samaritanos, que era un pueblo odiado por los judíos. Pregunta número 15. Lea Lucas capítulo 2 versículos 9 al 20. Lucas capítulo 2 versículos 9 al 20 y responda, ¿quiénes visitaron a Jesús primero al tiempo de su nacimiento? Según Lucas, ¿quiénes fueron los primeros que visitaron al niño Jesús? Bueno, los primeros que lo visitaron fueron los humildes pastores que cuidaban sus ovejas cerca de Belén. Pregunta número 16. Lea Lucas capítulo 15 y responda, ¿cómo muestra este capítulo el énfasis de Lucas que hemos estado estudiando en la lección? ¿Cómo muestra Lucas 15 el énfasis que Lucas está dando en esta lección? Bueno, la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo, que también era un hijo perdido, representan a los hombres que se habían apartado del conocimiento de Dios. Representan a los samaritanos, representan a los gentiles y representan a los judíos. Y que todos ellos, que estaban lejos de las promesas y los pactos, pero que ahora regresaban a través de Jesús,
al buen Padre Celestial. Pregunta número 17. Lea Lucas capítulo 6, versículos 20 al 22. Y compare estas bienaventuranzas con las de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 8. Y responda, ¿cómo muestra la diferencia el énfasis que hace Lucas en su evangelio? ¿Cuál es la diferencia que Lucas muestra aquí? Ok, Lucas solo habla de las bienaventuranzas hacia los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los perseguidos. Aquí deja ver su gran preocupación por los oprimidos y por los débiles de la sociedad. Pregunta número 18. ¿Quién era Lucas? Bueno, Lucas era un médico de profesión, como consta en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, y también era un discípulo de los apóstoles. Parece ser que Lucas nació como gentil, pero se convirtió y muy pronto llegó a conocer a Bernabé y a Pablo. Lucas era compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros y era amigo fiel del apóstol. Mientras otros lo abandonaron, Lucas permaneció fiel, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Lucas no solamente escribió el evangelio que lleva su nombre, sino que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pregunta número 19. Describa el método usado por Lucas para investigar y redactar su evangelio. Bueno, Lucas tuvo la oportunidad de investigar con diligencia todas las cosas desde su comienzo. Después de haber interrogado a los testigos oculares, escribió una historia ordenada de todas las cosas que habían sucedido. Aunque Lucas no era uno de los 12 discípulos, por su investigación cuidadosa y su experiencia de primera mano con los apóstoles, tenemos un relato de mucho valor para la iglesia cristiana. La pregunta número 20. ¿Cómo es importante para el ministerio de la iglesia el mensaje del Evangelio de Lucas y su énfasis particular? ¿Cómo es importante para el ministerio de la iglesia el mensaje del Evangelio de Lucas y su énfasis particular? Bueno, Lucas nos lleva a comprender la responsabilidad que tenemos en la propagación del Evangelio a toda criatura sin excepción. La iglesia tiene la misión de socorrer a los desvalidos y a los débiles de la sociedad, obrando en justicia y lealtad al Hijo del Hombre. Pregunta número 21. Estudie los siguientes ejemplos. Bueno, creo que no nos va a dar tiempo para dar la respuesta, ya que estas clases se graban en bloques de 10 minutos. Así que les dejo aquí y pasamos al siguiente video para resolver la pregunta número 21.